¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel, el saludo para todos. Exactamente, tú lo decías, a las 10 de la mañana comenzó este trabajo, el primero en presentar el articulado de los 502 artículos del proyecto de ley de urgente consideración fue el prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, quien aún permanece en este recinto, donde ya han pasado 4 ministros. Estuvo aquí más temprano el ministro del Interior, el primero de ellos, Jorge Larrañaga, luego Pablo da Silveira, de Educación y Cultura, y hace algún instante nada más se retiró de aquí, luego de una conferencia de prensa, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y también el ministro de Industria. Hablamos de Omar Paganini. La realidad es que también los acompañó en este caso, a ellos dos, el presidente del Banco Central, Diego Labat, y que a esta hora está Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en esta especie de comisión. Forman como comisión, trabajan como comisión, pero no es una comisión tal, sino que es un grupo de legisladores de la coalición que lo que están haciendo es recibiendo de parte de las autoridades la presentación formalmente de cada uno de los artículos que los incluye en esta ley de urgente consideración. Según el trabajo que nos han informado, el próximo jueves van a volver a recibir al prosecretario de Presidencia de la República en este mismo ámbito, en este mismo marco, en la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo, y en principio en agenda está el ministro de Trabajo y Seguridad Social, hablamos de Pablo Mieres. Pero vamos a comenzar con las declaraciones que se dieron hace algunos minutos, porque aquí estuvo la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que entre otras cosas defendió la regla fiscal, el articulado de regla fiscal, que de hecho tiene algunos reparos en algunos socios de la coalición, como por ejemplo el Partido Colorado. También dijo que este proyecto tiene una gran priorización en las pequeñas y medianas empresas y habló sobre el momento actual de la economía en el país en el medio de la pandemia, de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La economía está en una fase de contracción y cuando digo claramente, estamos mirando lo que está sucediendo en el mercado laboral. Observamos que las solicitudes de desempleo, las solicitudes de seguro de paro, ya sea total como también parcial, han aumentado de forma muy significativa. La buena noticia es que la mayor parte de estas solicitudes no corresponden a un despido y por lo tanto lo que hoy nos ocupa es dar los instrumentos de manera que podamos salir y recuperarnos de esta situación lo más rápido posible. Es por eso que, como decía inicialmente, ante esta situación compleja en el mercado laboral, recordemos que ya partíamos de una situación complicada en el mercado laboral. Hoy nuestro foco está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que si se caen, si tienen que cerrar, si entran en una situación complicada, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir. Por eso cuando desde el inicio, desde el gobierno, se ha transmitido claramente que era necesario mantener los motores de la economía encendidos, estamos pensando que si estas empresas caen, si el motor se apaga, después volver a prender ese motor es mucho más complejo. Y en tanto, el ministro de Industria, Omar Paganini, hizo una clara defensa del artículo que habla sobre la desmonopolización de los hidrocarburos en ANCAP. Ustedes recuerden que este articulado, como ya lo hemos señalado en algunas ediciones anteriores de BTV Noticias, no cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los socios de la coalición, ya sea el Partido Colorado, que tiene reparos absolutos, el Cabildo Abierto, pero también el Partido Independiente. Hoy Paganini defendió el articulado en la presentación que hizo ante los legisladores y en conferencia de prensa dijo lo siguiente. El artículo en particular de lo que habla es de un proceso que en 2 años tendrá efecto, o sea, justamente separando los problemas. La ley de urgente consideración, el asunto del monopolio, lo maneja como un proceso a 2 años y que se reglamentará además de manera concreta. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos de que estamos proponiendo algo que es viable para ANCAP, porque ha sido viable para Antel, y ha sido viable para el Banco de Seguros y les ha ido bien. Entonces creemos que eso no debería ser diferente para el caso de ANCAP. Además creemos que hay un mercado regional de derivados que se puede aprovechar y que ANCAP podría ocupar un lugar, dado que no todas las refinerías locales alcanzan. Si uno mira lo que sucede en Argentina, en Paraguay y en Brasil, es que se importa combustible derivado, no todo
se refina localmente, y ahí hay un nicho para ANCAP que está cerca, que puede aprovecharlo. Así que creo que lo de ANCAP no hay que mirarlo con mentalidad defensiva, se nos complica el negocio, sino hay que mirarlo con mentalidad de se nos cambia la cancha, tenemos que competir, pero lo podemos hacer. Un dato que no es menor es que no hubo hoy, digamos, discusiones sobre el articulado. En realidad fue únicamente una presentación de parte de las autoridades. De hecho, este punto lo señalaba también Omar Paganini cuando se le consultaba sobre que el resto de socios de la coalición no están de acuerdo, por ejemplo, con ese punto del articulado en ese sentido. Vayamos a lo que ocurrió más temprano en la mañana. Estuvo, como primero les decía, el primer ministro que visitó aquí la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo fue Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, quien aseguró que tras reunirse con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el prosecretario de Presidencia de la República, anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar la ley de urgente consideración, más allá de la comisión especial que va a comenzar a trabajar en los próximos días y que va a estar encabezada por el senador Carlos Camí. Aquí está lo que decía Larrañaga. Hemos tenido un intercambio positivo y amplio, en donde obviamente con un conjunto importante de legisladores no es posible hacer grandes avances, pero sí por lo menos quedamos en la constitución de un grupo de trabajo a nivel parlamentario, en donde va a coordinar el senador Carlos Daniel Camí, conjuntamente con otros senadores y diputados de los distintos partidos que integra la coalición, quienes a su vez van a mantener contactos con el Ministerio, con cualquiera de nosotros tres, para ir avanzando en algunas definiciones o en algunos puntos que siempre presenta diferencias de concepto, de redacción o de incorporación. Uno de los datos más importantes que brindó hoy Jorge Larrañaga en conferencia de prensa fue sobre la situación sanitaria de la Policía Nacional. Confirmó 6 casos en la policía, uno de ellos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Este funcionario viajó además en uno de los ómnibus de San José, donde viajó aquella mujer que violó la cuarentena, por eso también su confirmación con el COVID-19. Además, señaló que hay más de 300 casos sospechosos. Nosotros tenemos en la policía 6 casos positivos de corona y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Tenemos un policía en INR, pero no en la población carcelaria. Se trata de un policía que viajando en ómnibus con esa persona, esa mujer que en el departamento de San José ocasionó determinadas situaciones que son de público conocimiento y que ha determinado esa situación de contagio. Y tenemos también un cadete de la Escuela Nacional de Policía y por supuesto se han adoptado todas las medidas protocolares correspondientes. Vamos ahora a repasar lo que dijo otro de los ministros que estuvo hoy aquí en el anexo del Palacio Legislativo. Estamos hablando de Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, quien presentó parte del articulado que tiene que ver con su materia. Entre otras cosas, Silveira destacó que el 2020 no se quiere dar el año por perdido y apuntó además que se están buscando las formas, los protocolos para volver a las clases presenciales. Dar el año lectivo 2020 por perdido y empezar en marzo del 21 como si no hubiera existido el año 2020 sería una cosa muy costosa y muy dura para demasiada gente. Por suerte, el compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos están haciendo que a través de la educación a distancia continúen los aprendizajes, continúe la actividad, continúe el vínculo entre docentes y alumnos y eso es muy bueno. Ahora estamos ensayando formas de retorno a la educación presencial, ustedes saben bien, hicimos un plan que empieza por el retorno gradual en las escuelas rurales. Ese plan de retorno a las aulas lo definimos como sustentado en 3 principios. Primero, que va a ser gradual, nada de que todos los alumnos de golpe fueran de nuevo a clase. Segundo, que iba a ser geográficamente diferenciado.
El comportamiento de la pandemia en Uruguay es muy diferente según la zona del país de que se trate y por lo tanto resulta razonable hacer lo mismo con las medidas que se van tomando en esta materia. Y en tercer lugar, que iba a ser de carácter voluntario. Mientras dure la emergencia sanitaria, si hay padres que no sienten que sus hijos están suficientemente seguros en términos sanitarios como para enviarlos a clase, tienen todo el derecho del mundo a no hacerlo. ¿Hay preocupación en padres que envían a sus hijos en centros privados de qué pasa con el retorno, teniendo en cuenta de que abonan las cuotas? Estamos en diálogo con el sector, sabemos las dificultades que enfrentan las instituciones, sabemos las dificultades que enfrentan los padres. A veces cuando hablamos de educación privada, lo primero que nos viene a la cabeza son los 7, 8, 10 grandes colegios privados que hay en el país, en general muy fuertes desde el punto de vista económico, pero eso es una parte muy chiquita de la educación privada. Poder conciliar la seguridad sanitaria con un regreso paulatino, controlado y seguro a clases es un tema que está en nuestra agenda, que vamos a ir avanzando en la medida en que podamos. Hablemos ahora de otro de los temas que también ocurrieron aquí en el anexo del Palacio Legislativo, en este caso que tiene que ver con la oposición, porque un grupo de legisladores de la bancada del Movimiento de Participación Popular se reunió hoy aquí y están analizando la presentación de varios proyectos de ley que tienen que ver, a su entender, de temas de urgencia en el momento de la pandemia del coronavirus por la emergencia sanitaria que está atravesando el país. Son una veintena de proyectos, pero la mayoría de ellos se remiten a temas específicos de salud, vivienda y trabajo. El tema va a ser debatido, analizado el próximo miércoles en la bancada del Frente Amplio con el resto de los sectores políticos. Hoy Susana Pereira, la diputada del MPP, dijo lo siguiente ante BTV Noticias. Estamos viendo que está llegando a los lugares donde la gente es más vulnerable y por ahí no tiene condiciones de cumplir esa cuarentena. Nosotros pensamos que ahí es el gobierno el que tiene que proveer y facilitarles el tema de las condiciones de cuarentena y de salubridad para el infectado y la familia. Estamos viendo una minuta de aspiración que tiene que ver con que la vacuna contra la gripe no tenga costo, porque la provee el Estado, la provee Salud Pública, y a veces el ir a la casa a la gente que es más vulnerable es muy oneroso lo que algunas instituciones privadas están cobrando. Eso es una minuta de aspiración que nosotros tenemos interés de cuanto antes llevarlas adelante. También estamos mirando la situación de la gente más vulnerable, mirándola desde el lugar donde el MIDES interviene en las distintas situaciones para ver el tema de el pago de los servicios como agua, luz, que son temas muy importantes. Estamos mirando el tema de vivienda, que nos preocupa el tema de los desalojos, las pensiones, los deudores hipotecarios. ¿Cómo sigue esto? Les contaba entonces que a esta hora está reunido todavía el ministro de Ganadería ante los legisladores de la coalición. Estamos hablando de Carlos María Uriarte, quien seguramente va a brindar conferencia de prensa en este lugar en el cual estamos, la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo en el primer subsuelo. Contarles qué va a pasar a partir de mañana. Mañana a las 10 de la mañana el Senado de la República va a dar ingreso formal al Parlamento Nacional a los 502 artículos que integran la ley de urgente consideración, pero además tendrá venias también para votar. En la tarde, diputados a las 15 va a dar ingreso formal a la ley de medios que ingresó, como ustedes saben, el viernes pasado en la mañana. También ahí tratarán el tema de las ferias judiciales. La bancada de legisladores de la coalición va a volver a trabajar el jueves, porque va a volver a recibir al prosecretario de Presidencia de la República, como le decía hace algunos minutos, y también al ministro de Trabajo y Seguridad Social, hablamos de Pablo Mieres. Hay otros ministros que también podrían llegar ese mismo día, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo, sea el MIDES, y también Vivienda, que en este caso tienen que ver
con la ley de urgente consideración. ¿Cuándo comienza a trabajar la comisión especial que va a tratar la LUC? Eso va a ser la próxima semana. El primero en llegar a esa comisión también será Ferrés y después se va a ir recibiendo al resto de los ministros y obviamente ya ahí va a comenzar la discusión del articulado entre los que integran esa comisión especial, 8 del oficialismo y 7 de la oposición. De los 8 del oficialismo, recuerde que son 5 del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado y 1 de Cabildo Abierto. Los 7 de la oposición, está claro, son todos del Frente Amplio. Los vuelvo a convocar en el caso de que quieran escuchar al ministro de Ganadería.